Buenos días, bienvenidos. Soy Fernando Cuautli, gracias por estar aquí en este cuarto día trabajando sobre el enojo, y el tema de hoy es la amabilidad, que es el néctar que cura todas las heridas. Entonces vamos a ir trabajando después de que ya trabajamos un poquito la fuerza, el fuego, el espacio, la inhalación, la exhalación, por supuesto el arraigo, la atención. Vamos a empezar a practicar este y el siguiente día más posturas de piso. Vamos a ir, digamos, aterrizando un poco, pero de cualquier forma vamos a seguir trabajando también un poquito la fuerza, la paciencia en las posturas, y eso nos va a dar un poquito más de estabilidad también, de estabilidad energética, de estabilidad emocional. Entonces, para nutrir nuestra amabilidad tenemos que conectarnos primero con nosotros mismos, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, y vamos a hacer una técnica muy sencilla de respiración que, como lo vimos en los días anteriores, de enfatizar la inhalación al principio, en el segundo día del enojo. Cómo enfatizar la inhalación nos da ese espacio para que entre todo lo bueno que queremos, que es lo contrario a lo que estamos tal vez sintiendo, que es un enojo, la ira. En el tercer día lo que trabajamos fue la exhalación, que es sacar todo lo que nuestro cuerpo no requiere, y lo que tenemos por aprovechar la exhalación para sacar todo lo que necesitamos despejar y depurar internamente. Y en esta ocasión vamos a trabajar el equilibrio entre la inhalación y la exhalación. Vamos a trabajar la permanencia en las posturas, que eso va a restablecer un poquito también nuestra calma y nuestra atención en el presente. Entonces, te puedes sentar en una silla, te puedes sentar en una cobija, te puedes sentar en un bloque, te puedes sentar en un cojín, en una almohada, donde tus rodillas estén cómodas, que no haya ningún tipo de dolor, que tu cadera esté estable, sobre todo, que tu columna pueda estar erguida, puede estar lo más larga posible sin tensar los hombros. Si estás en una silla, trata de no recargarte en el respaldo, salte un poquito del respaldo, apoya bien firme los pies al piso si es que estás en una silla. Y si estás sentado, cruza tus piernas de una manera que lo puedes hacer de una manera cómoda. ¿Okay? Entonces vamos a concentrarnos en una respiración equilibrada, donde la inhalación y la exhalación duren exactamente lo mismo. Entonces vamos a calentar un poquito la espalda, vamos a generar un poquito más de espacio y vamos a mover la energía del cuerpo para establecer nuestra base y nuestra firmeza. Puedes poner tus manos sobre las rodillas o sobre los muslos o sobre el piso, donde te sientas más cómodo, más cómoda. Al inhalar, vamos a arquear la espalda y llevar la mirada hacia arriba. Y al exhalar, redondea tu espalda, el ombligo hacia adentro, y sueltas tu cabeza. Al inhalar, de nuevo, abrimos y arqueamos. Al exhalar, cierra el ombligo y redondea tu espalda. Recupera tu espalda neutra, larga, y tu base en la columna, donde estés, en una silla o en el piso, o en un cojín o en una cobija. Vamos a hacer un mudra o un yoga, una postura con las manos, que es juntando las palmas al centro del pecho, que los pulgares vayan sintiendo el ritmo de tu corazón. Entonces mantén tu mirada en un solo punto o cierra los ojos. Vamos a mantener estas palmas al centro del cuerpo, al centro del pecho.
y vamos a observar la respiración. En este caso puedes prolongar, hacer más larga la inhalación y hacer más profunda la exhalación. Pero trata que estén igual, que duren el mismo tiempo. Aquí trabajamos la amabilidad, respondiendo a una quietud. Y en esta quietud, observar mi respiración. Recuerda dejar los ojos quietos, la mirada fija o tus ojos cerrados. Vamos a apoyar las manos hacia adelante y vamos a llevar la mirada hacia arriba. Al inhalar y al exhalar, camina hacia adelante lo más que puedas. Puedes abrir un poco los brazos. Trata de apoyar tu cabeza. Si no llega a tu cabeza, no importa. Puedes apoyar los codos, las palmas juntas o las palmas al piso. Igualmente, respiramos con el equilibrio en la respiración. Después de 30 segundos, un minuto, varias respiraciones profundas, regresas. Si estás sentada, sentado, abrimos los brazos con las palmas hacia el frente. Entonces tu pecho también ábrelo, tu respiración ábrela. Si estás sentado en el piso, vamos a apoyar el codo derecho, lo voy a hacer como si fuera un espejo a ustedes. Empieza por tu lado derecho, apoyando tu mano. Si puedes apoyar tu codo, pero intenta que la cadera del lado contrario no se levante. Si se levanta, entonces estira el brazo. Si no se levanta, puedes apoyar el codo. Tu brazo contrario, ábrelo. Y si puedes llevar la mirada hacia el brazo izquierdo, alargando el cuello. Practicamos la amabilidad equilibrando la respiración y manteniendo la postura. En silencio y con mi atención en la respiración. Regresamos al centro. Volvemos a abrir los brazos otra vez y vamos del otro lado. Si se te cansan las piernas, puedes estirarlas. Si te cansan mucho los pies, puedes ir estirando para ir descansando. Entonces, lo importante de permanecer en la postura es también observar mi quietud, aunque esté yo haciendo alguna postura, alguna posición. La estoy trabajando, estoy observando si hay alguna tensión, si hay algún dolor. Estoy equilibrando la respiración al inhalar, al exhalar igualitariamente. Recuerda la mirada, un punto o los ojos cerrados. Esto va a relajar los órganos internos, los va a soltar. Voy a establecer mi conexión a la tierra. Regresamos, abrimos de nuevo los brazos. Al inhalar, abriendo el pecho, y al exhalar voy a llevar las manos hacia atrás, ya sea las yemas de los dedos o las palmas completas al piso. Y aquí también, si se cansan tus piernas, descánsalas un momento. Velas estirando, haciendo movimientos suaves. Recuerda siendo amable con lo que estás haciendo. Podemos llevar la mirada hacia arriba
o podemos ir levantando la cadera. Un poco más difícil, levantando y empujando con los pies, levantando la cadera. Dale espacio a los hombros, dale espacio al cuello. Mantén el mismo ritmo en la respiración, aunque estés haciendo esta fuerza y este equilibrio. Varias respiraciones profundas. Comienza a bajar despacio, hazlo suave, hazlo lento. Si necesitas estirar las piernas, extiéndelas. Para antes de irte a acostar. Recuéstate, espalda al piso, apoya los pies o las piernas estiradas. De este modo, con las piernas apoyadas al piso, puedes descansar la espalda baja. Si estás en una silla, recárgate en el respaldo. Cierra tus ojos un momento y observa tu respiración. Vamos a sentir la amabilidad del cuerpo cuando lo sometes a una cierta tensión, cómo regresa también a reponer ese estado de paz y ese estado de estabilidad. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.